Entonces nosotros, les decía yo en el bloque anterior, nos vamos al artículo 359 del Código Sustantivo de Trabajo y nos dice cómo la estructura organizativa de acuerdo a los estatutos del sindicato. Y nos dice el número de afiliados, 25, 30, 80, 90, 100. Ya sabemos que no pueden ser menos de 25. Si son menos de 25, ya es una causal para que el sindicato desaparezca de la vida jurídica por no cumplir con los requisitos mínimos de 25 trabajadores. Entonces nos dice el número de trabajadores sindicalizados. ¿Sí? En los estatutos nos dice, además, la manera como los sindicatos van a estudiar las características de la profesión y de los salarios, de las prestaciones, los honorarios, los sistemas de protección y prevención. Nos va a hablar de cómo va a procurar por el mejoramiento de y defensa del contrato de trabajo, cómo se van a presentar las convenciones y los contratos sindicales, cómo se van a asesorar a los asociados en defensa de sus derechos emanados del contrato de trabajo, de la actividad profesional, y cómo se los va a representar ante las autoridades administrativas, en los empleadores y terceros, cómo se va a promover la educación técnica y profesional de sus miembros, ¿sí? Cómo se va a socorrer a sus afiliados, ¿sí? En caso de alguna enfermedad, invalidez o calamidad, cómo se van a tramitar ciertas cuestiones de orden legal, cómo se va a declarar una huelga y de acuerdo con los preceptos de la ley. Ya sabemos que para pertenecer al sindicato se debe de tener mínimo una edad de 14 años, porque hay personas que están vinculadas a la empresa a través de un contrato de trabajo y son menores de edad, con el permiso del Ministerio de Protección Social. Entonces, ese miembro mínimo para pertenecer al sindicato debe de tener 14 años. ¿Cómo se van a hacer las reuniones de la asamblea? Sí, ya sabemos que mínimo, cada 6 meses debe de hacerse una reunión general, o sea, una asamblea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 365. ¿Cuál es el quórum de la asamblea? Es decir, con qué personas mínimo se puede deliberar en la asamblea. ¿Sí? Lo que se llama el quórum de la asamblea deliberativa. Sí, se manifiesta también que los empleados directivos no pueden pertenecer al sindicato. La persona que tiene cargos representativos de la organización sindical, de la empresa, no pueden ocupar cargos, no pueden pertenecer al sindicato. Entonces el jefe personal de la empresa no puede pertenecer al sindicato porque él está defendiendo los derechos de los empleadores, ¿ya? Entonces él no puede ser ni juez ni parte. Entonces ellos no pueden hacer parte de la junta directiva del sindicato ni pertenecer al sindicato. Las personas que tienen cargos de dirección, manejo y confianza no pueden pertenecer a la organización sindical, que les quede muy claro. Los sindicatos, como toda organización social, lleva unos libros. Y esos libros son los libros de afiliación, los libros de actas de Asamblea General, los libros de la Junta Directiva, de inventarios, de balances y de egresos y de ingresos. Estos libros deben previamente registrarse en la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se los enumera y se los rubrica con un sello del ministerio para que no se estén arrancando hojas ni tachando estas, de acuerdo al artículo 393. El sindicato como persona jurídica debe de tener un presupuesto. Nosotras sabemos qué es el presupuesto, lo hemos visto en contabilidad, ¿sí? Entonces el sindicato tiene un presupuesto, ¿sí? Y en él se fijará los gastos no mayores en un año y no podrán hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. Es decir, que no me puedo inventar un gasto si no está dentro del presupuesto. El tesorero, que va a manejar los recursos y que hace parte de la junta directiva, deberá prestar una caución a nombre del sindicato.
Y los fondos deben de estar depositados en una entidad bancaria. Además, en los estatutos debe de estar bien claro las cuotas sindicales. Saben que cuando nosotros pertenecemos al sindicato nos van a sacar unas cuotas mensuales para el sostenimiento del sindicato. Estas son de las cuotas que legalmente autoriza la ley. ¿Sí? El derecho laboral autoriza que nos saquen esas cuotas, como también las cuotas por alimentos que debimos, las cuotas por embargo, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de las cuotas legales está la retención de cuotas sindicales para la asociación sindical, ya porque esta tiene y qué porcentaje del salario nos van a deducir, sí, para el sostenimiento del sindicato. Esto está en el artículo 400 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, como toda organización puede disolverse, acabarse en el tiempo, ¿ya? Las organizaciones no son para siempre. Yo les he dicho a ustedes eso. Todo lo humano normalmente nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ya? A mí se me va a acabar el celular, se me va a destruir, la empresa donde yo estoy algún día se acabará, el carro se me acabará, la moto se me acabará, porque son hechos por los seres humanos. Entonces, todo lo que es hecho por el ser humano fenece en cualquier momento, no se sabe cuándo. ¿Ya? Entonces, la disolución y liquidación del sindicato, está en el artículo 401. La disolución significa las causas. ¿Cuáles son las causas? Para disolverlo. Y la liquidación es coger los activos y los pasivos, restarle los pasivos a los activos, ¿sí? Que es lo que es el patrimonio, y nos quedan unos excedentes que debemos de saber, según la ley, qué debemos de hacer con ello. ¿Ya? Entonces ustedes ven que las sociedades conyugales se disuelven, causan, me pegaba, me maltrataba, y luego se liquidan lo que han hecho esas sociedades en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso pasa también con las organizaciones sindicales. La disolución y liquidación está contemplada en el artículo 401 del Código Laboral. Un sindicato o una federación o una confederación sindical se disuelve por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos. Entonces, en los estatutos dice, al producirse estos eventos, se disolverá y se liquidará la sociedad. También cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptado en la Asamblea General y acreditado con las firmas de los asistentes desean liquidar el sindicato. Entonces se reúnen en la Asamblea, hay las 2/3 partes de los miembros y de común acuerdo deciden voluntariamente liquidemos el sindicato. Entonces levantan esa acta para disolver y liquidar el sindicato. Por una sentencia judicial. Decide mediante una sentencia judicial, el juez de liquidar ese sindicato porque realmente está atentando contra la empresa o los mismos trabajadores o contra la sociedad. ¿Ya? O por reducción de los afiliados a un número inferior a 25. Si no hay 25 como mínimo trabajadores que están vinculados a la empresa con contrato de trabajo, ese sindicato hay que disolverlo y liquidarlo. ¿Sí? Porque lo establece que el Código de Sustantivo de Trabajo. Incluso el empleador, al darse cuenta que solamente hay 23, 22, 20, 24 trabajadores, él puede solicitarle al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Protección y Seguridad Social que por favor liquide ese sindicato por sustracción de materia, porque hay solamente, no hay mínimo 25 trabajadores, sino que hay menos de esos 25. Les decía que quienes están amparados por el fuero sindical. Entonces, fuero es la garantía que tienen algunos trabajadores que para poderlos despedir necesitan autorización ¿de quién?
del juez laboral. Estoy hablando de organizaciones sindicales. Entonces, ¿quiénes están amparados? Los trabajadores que constituyeron el sindicato, ¿sí? Los afiliados, los fundadores están amparados. ¿Quiénes? Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro de protección social quisieron hacer parte del sindicato. ¿Ya? ¿Quiénes más? Los miembros de la junta directiva, los 5 principales y los 5 suplentes, hasta por 6 meses después de haber pertenecido a la junta directiva. Entonces los 5 principales y los 5 suplentes están amparados por el fuero sindical. Ya, se van a remover de sus cargos, se van a nombrar nuevas juntas directivas. Aquellos que ya no siguen perteneciendo a la junta directiva están amparados por 6 meses más después de la elección de la nueva junta directiva. Es decir, que después de 6 meses a esas personas se las puede despedir sin pedir permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Quiénes más? 2 miembros de la junta estatutaria están amparados también por el fuero o protección o fuero o protección, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quiénes más? Los miembros que hagan parte de la fusión de las organizaciones sindicales, ¿ya? ¿Qué es una fusión? Una fusión es cuando una sociedad se adhiere a otra. Una fusión es cuando una sociedad, una organización, un grupo de personas se adhiere a otra, desapareciendo la que se adhirió. Ahí quedan unos directivos. Y esos directivos quedan amparados 3 meses después de haberse hecho la fusión. Bueno, entonces les dije que para poder despedir a un trabajador o desmejorarlo o trasladarlo de un lugar de trabajo teniendo fuero sindical, se debe de pedir permiso al juez laboral y este es el que comprueba si es justa la causa o no para desmejorarlo o para despedirlo o para trasladarlo de un lugar a otro. ¿Ya? Si se despide sin la autorización del juez laboral o se lo traslada o se lo desmejora, se condenará al empleador a pagarle a título de indemnización los salarios dejados de percibir sin justa causa o por haber hecho el despido sin autorización del juez laboral. Entonces ya sabemos qué se debe de hacer cuando un trabajador está forado y se pretende despedir o se pretende desmejorar o trasladar de un lugar a otro. Hay que pedir permiso ¿a quién? Al juez laboral. Ahora, si no se lo va a despedir, si no se lo va a suspender. Si se lo va a suspender, no se necesita intervención del juez laboral, porque el contrato de trabajo no va a terminar, joven. Se lo va a suspender por un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, aunque goce de fuero sindical, si se lo va a despedir, hay que tener en cuenta que se lo despide de acuerdo al reglamento interno de trabajo y teniendo en cuenta el artículo 413 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, si al trabajador se lo va a suspender, no necesita permiso del juez laboral, ¿sí? Sino que se lo despide teniendo en cuenta, suspende. El contrato de trabajo no va a acabar, se suspende el contrato de trabajo teniendo en cuenta el reglamento interno de trabajo y el artículo 413 del Código Sustantivo de Trabajo. La próxima clase vemos lo que es la convención colectiva, los pactos colectivos y el derecho de asociación de las personas que trabajan en el sector público. Muchas gracias por la atención prestada.